El Poder Legislativo de la provincia de Corrientes es un órgano del gobierno que está encargado de debatir proyectos y a partir de ellos elaborar leyes. En nuestra provincia, el Poder Legislativo está conformado por la Honorable Cámara de Diputados y la Honorable Cámara de Senadores. Ambas están conformadas por representantes de toda la provincia que pertenecen a distintos partidos políticos. La primera sesión de la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes fue el 26 de noviembre de 1821. Bienvenidos al nuevo programa de Creando Encuentros, el programa cultural que desde la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, presidida por el doctor Pedro Casani, Perucho Casani, nos llega a conocer el interior de cada uno de los artistas que disfrutamos en Corrientes. Músicos, escritores, talleristas, ceramistas. Así que les invito a sumergirnos en el mundo de cada uno de ellos para disfrutar de otro Creando Encuentros. Periodista y gestora cultural, su nombre resuena constantemente en las producciones a nivel regional y también a lo largo del país. Trabajó y trabaja actualmente con bandas de renombre y también con bandas emergentes. Hoy nos visita Griselda Cazorla. Bienvenida, Griselda, ¿cómo estás? Hola Florencia, hola Claudio, gracias por invitarme a dialogar en este espacio tan lindo que tienen, que es Creando Encuentros. No, por favor, siempre es un placer charlar con vos. Y si vamos un poquito a tus inicios, Gris, ¿trabajaste en la editorial, en la sección de deportes de un diario, es así? Sí, en quinto año de secundario, terminando ya y pensando hacia qué tipo de carrera iba a estudiar, mi papá era jefe de deportes del diario Litoral, lo fue por 30 años y digamos que nos criamos en el diario, entonces fue como una cosa natural que un día me pregunte si me animaba a cubrir un partido de hockey, me acuerdo. Le dije que sí, que me indique nomás qué tenía que hacer y ahí empecé y estuve 10 años laborando en la sección de deportes del diario Litoral. Paralelamente también me dediqué a la producción editorial de una publicación sobre básquet para el Club de Regatas que hacía cobertura del torneo nacional de ascenso con Darito Cabaña, que es un colega también que hoy sigue dedicándose al periodismo deportivo en Corrientes. ¿Y en qué momento aparece la cultura, la parte cultural? En 2006 me voy del diario y me encuentro con una conocida que andaba con un boceto de una revista cultural. No era una revista, era una guía de ocio y cultura que andaba buscando gente que venda publicidad. Me sumo a ese proyecto desde la venta de publicidad. Yo había dejado el diario, había empezado a laburar en el portal de Sudamericana y bueno, paralelamente empecé a vender publicidad para esta guía de ocio y cultura. Y eventualmente, como fue un producto que se sostuvo, un producto editorial impreso que se sostuvo gracias al apoyo de un ente gubernamental, empezamos a ahondar en los contenidos. Empezó siendo una agenda que compendiaba toda la actividad artístico-cultural de Corrientes, que se distribuía acá y en un montón de lugares, museos, hoteles, restaurantes. Y paulatinamente propuse que se sumen contenidos, ahondar en eso que difundíamos, no solo relevar y publicar la oferta cultural para que el propio correntino o la gente de afuera sepa dónde estaba
sucediendo la cultura, sino también ahondar en esa gente que generaba esa cultura. En ese proyecto, que empecé a vender publicidad, terminé escribiendo las notas, distribuyendo la revista, ampliando la distribución a Resistencia, también un poco a Formosa. Estuve 3 años y después, eso fue de 2007 a 2010, y de 2010 a 2012 sí ya me dediqué más a generar una publicación propia, que fue Diorama, Proyecto Diorama, que también fue una revista de bolsillo que tuvo 24 números editados con un colega que hasta hoy en día seguimos trabajando, que es Martín Gómez Kennedy, que era quien diseñaba la revista, pero con esa lógica: valorar lo local, dar a difundir no solo la cultura de eventos, sino también contar los procesos culturales, contar meter historias de rescates de la cultura muralista, por ejemplo, dentro de las artes visuales, y después también contar un poco lo emergente. Y fue un medio Diorama revista, digamos, que fue legitimado por los mismos cultores, por la misma gente que producía cultura, y que fue una experiencia muy linda, ¿no? De autoedición, de hacer la experiencia, de tener un medio propio, de tener una editorial propia y elegir a quiénes retratar, y eso, bueno, generó sumó experiencia, digamos, en lo que es autoedición acá en Corrientes. Sin duda. En principio hablabas, Griselda, de esta agenda de ocio y cultura que se llamó Macedonia, ¿no? Ajá, exactamente. Seguramente muchos de los que nos ven van a recordar esta guía, y también, bueno, después surge Diorama, con un contenido absolutamente distinto. Muy interesante, yo recuerdo cada una de estas publicaciones y fue una de las primeras veces que se lanza, ¿no?, una revista de ese tipo en Corrientes, o una de las primeras. Siempre pensamos que somos los primeros en inventar algo, en generar algo, pero la verdad es que no hay nada que ya no esté inventado, digamos. Me parece que sí hubo años anteriores publicaciones generadas desde otros lugares, capaz más oficiales, o del claustro universitario, o del teatro mismo, o en otras provincias, pero o columnas de cultura. Por ejemplo, estoy repasando un libro ahora que había escrito Norberto Liczynski, que fue un gran referente en la cultura de Corrientes. No es un libro que él haya publicado, sino es una selección de sus columnas en los diferentes diarios de la provincia, donde él retrataba personajes, situaciones, momentos históricos, pero sí es la primera vez que manifiesta y abiertamente editamos una revista cultural de bolsillo, digamos, que con intención, había una intencionalidad ahí, digamos, y bueno, con esfuerzo propio, autogestionada, independiente, con gran apoyo del comercio privado, digamos. Nunca tuvimos un apoyo con Diorama, un apoyo estatal, digamos, pero creo que bueno, eso enriqueció más también nuestras capacidades de conseguir recursos, y nada, el hecho de sostener una publicación tan cara a nuestros sentimientos y que retrató a toda una escena. Sí. Que empezó por Corrientes, valorando la producción local, pero después fue regional, digamos. Terminamos retratando proyectos culturales de toda la región y de Paraguay también. Además, Griselda, desde el año 2010 estás trabajando con una productora chaqueña, Música Sin Etiquetas. Sí, Música Sin Etiquetas, así como el nombre lo dice, es una iniciativa de Walter Bordón, que es productor en Chaco. Del Festival del Taninero también, ¿no? Sí, Puerto Tirol. El mayor crédito de Sin Etiquetas, de Walter y de toda la hermosa gente que compone ese equipo es haber ideado, llevado adelante y sostenido, que es lo más importante, el Festival del Taninero, que es la fiesta del chamamé de Puerto Tirol,
que es como la antesala al corredor de festivales. Festival de Tirol inaugura el corredor de festivales de chamamé de la región en la temporada estival. Empieza en Chaco, sigue en Corrientes, después en interior de Corrientes, creo que termina en Federación. Y una productora chica, pero con muchas ganas de trabajar, que bueno, ¿cuánto tiene el festival? El festival tiene 16 años ya, 16 ediciones, yo me sumé hace 10 y sí, es otra faceta del rol de producción donde yo puedo aprender un montón, no solo ejercer la comunicación de conciertos, de jazz, de géneros diversos, sino también trabajar todos los años como un ritual que nos gusta a todos de ir a Tirol y recibir el año trabajando con la música y con la cultura de Tirol, que es un lugar excepcional. Es una productora que me ha dado mucho, le he dado mucho. ¿Se retroalimentan? Sí, por supuesto, y 2021, perdón, fue el primer año que no pude trabajar por esta cuestión sanitaria de COVID, de que no se podía mucho. Este año el festival se realizó igual, se contrató a los artistas, se realizó de manera virtual, pero siguió dando trabajo también a todo el mercado de la música. Sí, muy valorada por el sector de la música de la región, sobre todo el género, haber podido sostener la propuesta en la nueva normalidad con esta adaptación de que la gente aprenda a consumir cultura desde sus casas, preservando su salud, y me parece que es un ejemplo a seguir y muy valorable el esfuerzo de haberlo sostenido. Y si bien no pude participar, sí estuve mirando la transmisión de cerca los 3 días y bueno, nada, es muy importante en esta época de crisis sanitaria, también crisis económica, crisis para el sector cultural, poder sostener un producto que no solamente genera un valor simbólico, sino un valor económico también para un montón de gente. Así que nada más que buenas palabras para la productora. Griselda, contanos qué te moviliza o qué te nutre, ¿no?, al producir tantos ciclos musicales en Corrientes. Bueno, digamos que la edición de una revista nos dejó con muchos contactos, con una agenda muy nutrida, con muchas buenas relaciones con un montón de gente haciendo cultura. Pero cuando mutamos de ser una revista, seguíamos recibiendo como demanda del sector cultural, sobre todo del sector de la música, y creo que de alguna manera respondimos a esa demanda y empezamos a prestar servicios, no solo de difusión, sino de producción, de gestión, con respecto al derecho intelectual en la música, con respecto a conseguir financiamiento para materializar proyectos musicales. Y bueno, a partir de ahí ese fue el derrotero. Trabajé así como hablamos de Sin Etiquetas, trabajé para otras productoras que han hecho festivales, ciclos, conciertos de bandas de extranjeros, bandas nacionales. Pero bueno, lo que más nos gustó o me gustó desde Diorama fue trabajar con la música emergente de la región. Acompañé mucho tiempo a Lucas Monzón, que es un gran acordeonista, hoy representante de la música de raíz del Chaco, por ejemplo. Trabajamos con el género rock, retratamos a toda esa escena hasta la actualidad. Y ¿qué me nutre? Me nutre poner en acción todos esos recursos para que eso se pueda ver en todo su esplendor, digamos, que se aprecie, que se valore, que se divulgue, que se difunda, que la misma gente que es parte de la escena conozca a sus pares, ponerlos en relación, ponerlos en diálogo. Eso es lo más valorable, que la gente también aprenda no con la intención de aprender, sino de que al ver y a escuchar sepan que también acá se produce música de todo género, con mucha identidad, con mucho valor.
Y eso, me gusta eso, empujar ese tipo de proyectos para verlos concretados de alguna manera, porque tienen potencial, tienen un valor muy grande en lo simbólico, porque representan a una escena, a un grupo, a una era, y porque no sabemos hacer otra cosa, básicamente. Este cambio muy valioso para el artista también, es muy importante tu trabajo, Griselda. Yo creo que sí. Creo que sí, sí, yo creo que sí, en el tiempo eso se puede, creo que se dimensiona con el tiempo, digamos, cuando las cosas suceden, porque bueno, es conectar una persona con otra, que se pongan a dialogar, que produzcan y eso después te lleva a otra cosa. También es eso, es una curiosidad muy grande por empujar proyectos en los que creemos, que nos gustan, y hablo en plural porque bueno, siempre concebí Diorama como un proyecto que es más de una persona. Sí, pero sí es lo que me gusta movilizar proyectos que después tengan su impacto, digamos, y que crezcan hacia el infinito, hacia donde tengan que ir, digamos. ¿Y qué tiene, o sea, qué te conquista, por decir de alguna manera, de un artista para que trabajes con él? ¿Qué tiene que conquistarte? ¿De qué manera? Sí, como cuál sería el factor decisor y que sea genuino, genuino consigo mismo, comprometido, que tenga identidad, que hable de acá, de la mirada acá, digamos, que sea fiel a esa cuestión de no edulcorada de la realidad, sino que esté en contacto con cierta honestidad intelectual, digamos, y bueno, también ciertos estándares, digamos, también, vamos a ser honestos, estándares, pero que tengan que ver así con la honestidad, con aspirar a la excelencia, y no sé, eso, y es un flash de poder verlos y poder verlos proyectados y decir esto puede andar acá, esto puede andar en Asunción, en un festival, no sé, son proyectos que tienen ese algo que no se cuestiona, digamos, no sé cómo explicarlo, y que bueno, que también nadie más moviliza y que tienen mucho potencial y que después, bueno, una vez que arrancan ya van solos, digamos, pero por sí mismos, se sustentan por sí mismos. Eso. Claro. Eso es lo que me atrae y porque creo, porque me gusta esa música, o me gusta ese acorde, o esa letra, o me gusta ese guión, o me gusta esa paleta. Tiene mucho que ver con un consumo cultural también muy de las cosas de acá, porque consumo esas cosas, no solamente las comunico, sino que o fui testigo de su proceso creativo, o aporté ideas para que eso sea lo que es, o no, o porque llegué después y le di una dirección, participé activamente. Eso también influye mucho a la hora de elegir trabajar en un proyecto, y siempre el poder aportar mi punto de vista, no verlo como una transacción comercial donde alguien dice, bueno, necesito prensa de esto y esto es así, sino poder editorializar eso, digamos, mi mirada plasmada en eso, que la gente se sienta representada por eso y bueno, y eso darle una dirección. Es como eso, incorporarlos, haberlos testimoniado, haberlos visto y no sé cuál es la motivación más de fondo, digamos, pero sí o sí en algún punto tengo que estar muy de acuerdo y con lo que no me hace ruido también trato de negociarlo, porque por una cuestión de gusto tampoco vamos a dejar de apoyar cosas que valen la pena o que merecen ser vistas o escuchadas, digamos. Griselda, y así como trabajaste en la producción con muchos músicos, también trabajaste desde la producción audiovisual, tenemos entendido. ¿Te tocó trabajar con Lucrecia Martel en algún momento? Sí, fue el año que sacamos el primer número de Macedonia. Estábamos muy en contacto con chicas que hacen cine acá, con Clary Navas, que es una cineasta ultra premiada hoy, pero para que vean, ¿no? En la cronología
cómo la gente moviliza sus proyectos, bueno, por cuestiones cotidianas. Bueno, Lucrecia Martel viene a Corrientes, dicta un taller de guión. Y a raíz de ese taller de guión en Corrientes termina eligiendo la locación del puerto, la que está al lado del flotante y empedrado, para hacer un cortometraje de 25 minutos que se enmarcaba en un programa nacional que era 25 cortos para el Bicentenario. Y bueno, nosotros hicimos difusión de su taller de guión y por amistad con Clarisa, por contacto con Clarisa también, terminamos haciendo la producción para ese cortometraje. Después José Campuzano, que es un director también bastante argentino, controversial, que utiliza no actores para sus contenidos, para sus producciones. También hicimos Fantasmas de la Ruta, que fue una experiencia muy buena también, muy interesante ver ese modo de hacer cine. Y la última fue la producción en Corrientes para el documental de los psíquicos litoraleños, Encandilan Luces, un viaje psicotrópico con los psíquicos litoraleños, parece jeroglífico, pero bueno, da cuenta también de una escena, de la escena musical de Corrientes, extrapolada a la experiencia de los psíquicos que son de Curuzú, que hacen un chamamé experimental. El Pink Floyd de los pobres, dirían algunas personas, críticos de música, los tenían. Muestra la escena a partir de una hipótesis de qué pasa si unos músicos de Curuzú, aislados del mundo, hacen un chamamé, pero como a ellos se les ocurre, sin la academia, sin la tradición, y eso termina en un festival de Holanda, siendo editados en vinilo por un sello discográfico de la India, cosas que son reales, digamos. Se puede ver, el documental está en el circuito de festivales del Inca. Pero sí, esa fue mi intervención en lo que tiene que ver con producciones audiovisuales. Sin quererlo, pero con gente que, bueno, que está vigente todavía y que es muy bueno haber tenido la experiencia de haberlos visto trabajar, digamos. Este es uno de los casos en el que el programa nos queda corto, verdaderamente, porque tenemos muchas preguntas más que quisiéramos hacerte. Pero una muy interesante que me gustaría saber es cómo ves la actualidad cultural de hoy en día. Con total libertad. Gracias por habilitar. Cualquier cosa editamos después, ¿no? Bueno, ahí está el jefe de la tijera. Digamos que la realidad es la que habla. Las actividades culturales con público, por una cuestión de preservación de la salud de la mayoría, no se pueden desarrollar con la asiduidad previa al COVID, digamos. Tuvimos un año donde mucha gente dejó de trabajar, donde mucha gente tuvo que pensar en reconvertir su actividad o directamente dejar su actividad y dedicarse a otra cosa o ahondar más en otro tipo de trabajo, porque por lo delicado, frágil y precarizado que es el sector cultural y trabajar en el sector cultural. ¿Qué pienso? Pienso que seguimos teniendo tiempo para pensar en nuevas formas de consumir cultura, en que todo el tiempo estamos produciendo contenidos, pero que estamos como atrasados en el desarrollo digital, en la vida digital, en el sentido de otros países que por ahí tienen más incorporado como hábito el consumo de productos culturales desde una pantalla, digamos. Nunca esa experiencia va a reemplazar la experiencia del vivo, porque son experiencias como comunitarias. Ir a un festival, ir a una obra de teatro, lo que sea, es una cosa que se disfruta en manada, digamos, que se comparte con otros, pero me parece que, dadas las circunstancias, pensar nomás en
ahondar el desarrollo digital de producciones culturales, ver un modelo de negocio nuevo, porque todo lo que conocíamos como normal se desmaterializó, no existe más. Y bueno, salir de ese laberinto que es la desmaterialización del mundo que conocíamos y ver cómo generamos otro con esa misma carga simbólica, con ese mismo valor, y apuntar a educar un público que, bueno, que me parece que con los chicos, con nuestros hijos y gente de esa edad en adelante es mucho más, es más desafiante también, pero ellos están más habituados a ese tipo de consumo. Pero nada, es adaptación, equilibrio y ver cómo se sale. Y como sector, nada, más unidad, más percibirse como un todo, desde un técnico hasta un artista que tiene que estar al frente, digamos, de lo que sea. Es una cadena de valor, de producción, que se tiene que percibir como una unidad para tener una voz y hacer frente a esta crisis. Pero nada, qué sé yo, es la actividad que nos mantiene cuerdos en un punto, porque en el encierro la música, las películas, los libros fueron los que acompañan toda esta cuarentena, y lo va a seguir haciendo, pero creo que sí que debe valorarse muchísimo más y eso, ser más justo y más valorado, digamos. Muy interesante, Griselda, lo que compartiste hoy con nosotros. Y bueno, para finalizar la entrevista, una última pregunta. ¿Qué es el éxito para vos? Y si te considerás una persona exitosa, ¿no? Nunca pensé en qué es el éxito. El éxito, güey, es muy... da para otro programa la respuesta, pero no sé, es estar satisfecha. La satisfacción de un trabajo bien hecho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Griselda. Un placer enorme. Gracias a ustedes. Gracias.